democracias tienen que acabar con la corrupción para impedir que la corrupción... 27 países de América, Europa y Asia asistieron a la primera cumbre global en contra de los delitos de corrupción, lavado de dinero y soborno transnacional. Este es solo el comienzo de muchos países que se han unido dispuestos a luchar contra este flagelo. Ya no solo se investigarán funcionarios civiles o militares, ni aquellos que fueron contratistas o enchufados de los gobiernos como en el caso de Venezuela, sino que también se investigarán el origen de los ingresos obtenidos por familiares, socios, allegados o los testaferros que hayan colocado para despistar las investigaciones y la obtención fraudulenta de sus bienes. Todas las operaciones de los involucrados serán investigadas de principio a fin: colocaciones, depósitos personales, compra de activos y muchas otras transacciones y negociaciones que ya han comenzado a ser identificadas. Además de todas las cuentas congeladas en los Estados Unidos, ya desde la instalación de la Coalición Global contra la Corrupción, se han identificado otras cuentas provenientes de este delito, como la de un actual ministro de Nicolás Maduro, localizada en el HSBC de Suiza. También en otro banco se congeló una cuenta por unos 600 millones de dólares sacados de Venezuela, relacionada con el caso del banquero detenido por lavado de dinero y que actualmente paga condena en los Estados Unidos, Matías Krull, quien para ese entonces era director del Julius Baer Bank de Suiza. También el gobierno de Turquía está colaborando con esta coalición global. Allí también tuvieron lugar varias incursiones en transacciones bancarias y financieras. En esta primera reunión participaron 7 directores de agencias de inteligencia de los miembros del Tratado de Asistencia Recíproca TIAR, quienes acordaron en ejercer toda la presión posible sobre las transacciones financieras, al igual que sobre la movilidad de cualquier sospechoso de estar involucrado en estos delitos como los ya mencionados. Las democracias tienen que acabar con la corrupción para impedir que la corrupción acabe con las democracias. La corrupción doméstica y la corrupción transnacional han afectado a lo largo de los años y siguen afectando la credibilidad en las instituciones y en los partidos. Le han robado recursos a la seguridad ciudadana, a los programas sociales y a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Se han convertido en un asalto a los medios para superar la pobreza y todos los días destruyen la confianza de los ciudadanos en el sector público y también en el sector privado. Es inaplazable una nueva herramienta global para combatir el soborno transnacional. Son muchos los casos de cohecho internacional que han conmovido el mundo y despertado la ira, la rabia de muchas sociedades. Baste recordar el caso de la Lockheed, que dio lugar a distintas investigaciones en diversos países, o el caso KBR Halliburton, por sus actividades ilegales en los sectores de servicios de construcción e ingeniería, o el caso de Siemens, por los casos ilícitos en Bangladesh, Venezuela, Rusia, Nigeria, Argentina y China, y más recientemente el caso de Odebrecht, cuyas actividades ilegales han dado lugar a la apertura de investigaciones en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se trata, pues, de un cáncer que desde hace muchos años acaba progresivamente con la salud de las sociedades democráticas. Tan graves fueron y siguen siendo sus efectos y consecuencias, que varias figuras de alto nivel se vieron afectadas y comprometidas en el primer caso, el de la Lockheed, en Japón, Holanda, Italia y España, para mencionar unos pocos. Y en el caso de Siemens, se vieron comprometidos los gobiernos y funcionarios de Nigeria, Libia y Rusia. Y en el caso que sigue impactando la opinión pública de la región y del mundo, los hallazgos han comprometido inclusive
a exjefes de Estado de algunos países de la región, toda vez que las investigaciones se adelantan en 12 naciones de nuestro hemisferio y otros continentes. El soborno transnacional entonces destruye la fe, la confianza en el Estado y atenta contra el desarrollo y el progreso. Es evidente que para enfrentar estos crímenes se han hecho esfuerzos tanto multilaterales como nacionales. Así lo demuestran la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la creación de la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude en la Unión Europea, el organismo antifraude OLAF, conocido como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la consolidación del Grupo de Estados contra la Corrupción, la adopción de la Estrategia Integral contra el Fraude de la Comisión Europea y la expedición de los informes anticorrupción de la Unión Europea. Además, muchos países de nuestra región han tomado unilateralmente medidas adicionales para combatir la corrupción, entre ellos Chile, Ecuador, México, Honduras, Guatemala y Colombia, para mencionar solamente algunos países. En el Asia-Pacífico, de otro lado, se ha puesto en marcha el Plan de Acción Anticorrupción para Asia y el Pacífico, y en Europa del Este y Asia Central existe la Red Anticorrupción, cuyo objetivo es acabar con esta peste que solo produce rezago social, económico y político. Iguales esfuerzos se están haciendo en África. ¿Por qué decidimos organizar esta primera cumbre regional? Óigase bien, la primera, para avanzar en el proceso de organizar una coalición global que impulse la discusión de herramientas que resulten eficaces, entre ellas la posibilidad de la Corte Internacional Anticorrupción. La OCDE ha señalado que entre 1999 y 2013, para escoger un periodo de tiempo, se identificaron 415 casos en total. En 1999 se identificó un solo caso, en tanto que en 2013 se identificaron 78 casos. Los tiempos promedios de los procesos judiciales por cohecho internacional son muy prolongados. La enfermedad es tan grave que se presenta una asociación criminal entre ejecutivos privados de los más altos niveles y funcionarios públicos con capacidad decisoria. La mayor cantidad de sobornos, conforme a la OCDE, se pagaron para obtener contratos en el sector público. El costo de la corrupción asciende a 2.6 billones de dólares. Repito la cifra, 2.6 billones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Estas cifras aterradoras indican que es necesario hacer mucho más para acabar con semejante cantidad de recursos que se le roban a la salud, la educación, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, en fin, que se le roban a los ciudadanos del mundo. Buscamos que de esta cumbre, querido Mark, nazca la coalición hemisférica que impulse la gran conversación global que discuta, entre otras, la creación de un mecanismo más eficaz contra el soborno transnacional como la Corte Internacional Anticorrupción. En segundo lugar, buscamos que una de las propuestas que se discuta en el proceso sea la creación de dicha Corte. En tercer lugar, buscamos que la discusión de esta propuesta sea acogida por los Estados partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que se celebrará en Dubái en diciembre de este año. En cuarto lugar, buscamos contribuir a que en 2020 se celebren las cumbres en Europa, Asia y África, con el fin de que de ellas nazcan las respectivas coaliciones regionales. En quinto lugar, buscamos que las 4 coaliciones regionales se conviertan en una gran coalición global en defensa de la creación de un mecanismo más eficaz contra el soborno transnacional.
buscamos que las democracias del mundo acaben con la corrupción para impedir que la corrupción acabe con las democracias.